Bendiciones en esta hermosa hora. Venimos con el estudio que el Señor trae viernes a viernes. Así que les doy la bienvenida a cada uno de los que ya están en el sistema, en el medio social, medios que nos están sirviendo en este tiempo para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo de ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando un tema muy hermoso y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele y nos ayude a desarrollarlo de la forma correcta y adecuada. Así que sean todos bienvenidos y que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y demos inicio a lo que Dios tiene para hoy. Querido Padre Dios, te doy gracias. En tu infinita misericordia, Señor, tú siempre te acuerdas de nosotros. A veces pedimos justicia, mas sin embargo deberíamos de pedir misericordia para nuestro prójimo, porque también nosotros necesitamos misericordia. En esta hora, Padre eterno, seas tú tomando lugar por medio de tu Santo Espíritu y de tu Hijo en este lugar. Invocamos tu presencia, que sea tu presencia la que se mueva, que sea tu poder el que se mueva, que seas tú, mi amado Señor, el que esté en medio de nosotros, hablando a nuestro corazón. Todo lo que no es nuestro, Señor, lo depositamos. Todo lo que no es tuyo, Señor, lo depositamos a tus pies. Todo aquello que quiera salir de nuestro ego, de nuestra carne, lo rendimos a tus pies en esta hora, Señor, para que tú hagas la obra perfecta en cada uno de nosotros. Padre, pido por las familias que nos ven, como por aquellas que no nos ven, en este tiempo, Señor, que hemos pasado de angustia, de tribulación, pero tú has estado ahí, tu mano se ha extendida. Padre, pedimos y rogamos por todos, precioso Dios. Rogamos por los moradores de la tierra, para que seas tú manifestándote, Señor, aquellos que de una u otra manera sus familiares pasaron a tu presencia. Seas tú trayendo consuelo, seas tú trayendo paz, seas tú trayendo, mi Dios de los cielos, ese confort a través de tu Santo Espíritu. Ahora te rogamos, mi Dios, que seas tú en medio de nosotros y que todo lo que se mueva sea tu Santo Espíritu, Señor, y el ambiente espiritual que tú puedes dar cuando está tu presencia en nosotros. Gracias, mi Rey, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi amada iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de los ayes. Hablábamos que los ayes son los padres que ponen los reyes para sus hijos. O sea, les llaman padres, pero son tutores quienes les enseñan a cómo caminar, a cómo hablar, a cómo comportarse. Porque la realeza tiene que tener un comportamiento diferente a lo que es el pueblo. Y asimismo es el reino de Dios. Nosotros como hijos somos embajadores de Él en esta tierra. Y como embajadores tenemos que comportarnos tal y como es digno de un hijo, de un rey. Porque nuestro Padre Celestial es el Rey de Reyes. Él sobrepasa a los reyes de la tierra y más, con mayor calidad, con mayor excelencia, como decía el apóstol Pablo, que Él buscaba la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros busquemos la excelencia como hijos de Dios Padre, poder demostrar en esta tierra quiénes somos y cómo andamos, porque ya no caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo y tenemos que dar testimonio de aquel que es nuestro Padre Celestial. Hemos venido hablando de lo que es la paternidad, hemos venido hablando de lo que es nuestro ser tripartito, hemos venido hablando de que nuestro corazón en nuestra interioridad estaba lleno de lo que no era y que lo vaciamos porque en uno de esos estudios decidimos vaciar de lo que habíamos llenado nuestro corazón, ese lugar que le pertenecía solamente a nuestro Padre Celestial. Porque yo decía que lo llenábamos con placeres que realmente seguíamos manteniéndonos en una actitud de vacío en nuestro corazón. Lo llenábamos ¿con qué? Con drogas, con personas inadecuadas, buscando esa paz, esa quietud que solo Él la puede dar.
luego venimos hablando de que si nosotros vaciamos nuestro corazón de lo que no era, ahora tenía que tomar lugar la paternidad de Dios. Y hablamos cómo el Padre quería estar con nosotros, hablamos de que Él sueña con nosotros. Él tiene un proyecto en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Él trazó un propósito en sus hijos, puso en Él un proyecto el cual se tiene que realizar. Y van a haber desafíos porque van a haber cosas que van a impedir que se realice. Pero si estamos unidos, Padre e Hijo, todo va a ser posible. Y no solamente el propósito de Él que Él marcó en nuestras vidas, sino que Él como Padre también, Él anhela que juntos también realicemos los propósitos de nosotros como hijos. Entonces yo les decía, un padre siempre anhela que su hijo sea un profesional. Un padre siempre anhela que un hijo se destaque. Entonces él viene y toma al hijo y le dice, yo quiero que seas así, así, así. O sea que hay un proyecto del padre para el hijo. Y si él le ha dado esa confianza al hijo, van a realizar ese sueño juntos. Y también el padre va a decir, pero ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Pongámoslos también en acción. Van a haber desafíos para los propósitos que también nosotros tenemos como hijos, pero con el Padre van a ser realizados. Dice la palabra de Dios, deleítate en Jehová. Deleítate en el Padre y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, de mi corazón, cuando nosotros nos deleitemos en lo que es Él. Dice, confía en Él y Él hará. Él hará. Hay una promesa de parte del Padre. Y yo quiero hoy hablar hablé de los ayes, los que preparan a los hijos de los reyes. Y hoy voy a hablar del precioso Espíritu Dios, cómo el Padre nos protege, cómo el Padre nos cuida y en qué tiempo nosotros estamos viviendo y cómo Dios quiere guardar a sus hijos. Y dice que es un padre. En el griego, padre significa un nutridor. ¿Qué es un nutridor? Es aquel que nutre a sus hijos. Le da la dieta adecuada, la forma adecuada para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse como debe de desarrollarse un hijo. Dice que en el griego también significa, no solamente es nutridor, sino también es un protector. ¿Qué es un protector? Es aquel que siempre está protegiendo que no le hagan daño a su hijo. O sea que Dios va a protegernos. ¿De qué? Del mal. Nos va a proteger de que aquello que quiere venir a dañarnos no nos dañe. Eso quiere decir un padre. Un padre es un sustentador, el que sustenta, el que da, el que provee las necesidades ¿de quién? Del hijo. Otro es proveedor, es cuidador. ¿Y cómo es eso de un padre? Ya les dije lo natural, pero en lo espiritual, ¿cómo se recibe la paternidad de Dios? Se recibe por fe. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, estabas recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que no lo vistes, mas sin embargo lo recibiste. Entonces la paternidad se recibe espiritualmente por fe. Pero dice que también hemos sido adoptados por el Padre, ¿por medio de quién? O sea, ¿por medio de quién tú fuiste adoptado como hijo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no me voy a centrar en eso, porque me voy a centrar en lo que es el precioso Espíritu Santo, quien nos cuida, quien nos protege, que el Padre lo ha enviado para que nos cuide y nos proteja. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, porque ya les dije que el Evangelio de San Juan habla de Jesucristo como hijo.
el caminar de Jesucristo en la tierra como hijo. Y dice en San Juan capítulo 1 y su versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos, singular, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados, ¿qué? Por Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo que dice la palabra, dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y es lo que vamos a leer ahora. Yo les insto que como hijos de Dios tenemos que indagar, tenemos que sumergirnos, tenemos que escudriñar la palabra y no solamente ser ¿qué? Oidores. Nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar a otros, pero ¿qué de nosotros? Cuando la palabra dice escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Escudriñar es ir más allá. No es simplemente leerla, porque no es una revista. Algo que yo he estado diciendo, que la palabra se define como palabra viva. ¿Usted ha oído que a alguna revista le dicen que es viva? ¿Un periódico? ¿Una telenovela o una novela? No. Usted la lee, la puede leer y terminarla, pero esa porción o esa revista o ese periódico no tiene vida. Mas la palabra de Dios dice que tiene vida. ¿Y por qué tiene vida? Le voy a explicar. Porque la palabra nos habla de dos formas. De una forma literal y de una forma espiritual. La palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y algo de lo que yo me quiero centrar es del tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, Dios le dijo a Noé que hiciese una arca, que hiciera una arca. Y Noé la hizo, literalmente la hizo. O sea que él tomó todo lo que Dios le dijo e hizo el arca. Mas sin embargo, ahora cuando nosotros nos leen sobre el arca de Noé, nos la presentan, usted la puede tomar literalmente, pero también nos la presenta espiritualmente. ¿Y cómo? Porque Dios nos habla a través de su palabra. O sea, Él tiene voz, Él tiene todo, tiene un cuerpo. Este es un cuerpo que habla, que se mueve. ¿Y cómo se mueve? Me va a decir usted si son solo letras. En lo espiritual. Si usted no escudriña la palabra y ora, ¿cómo está orando si Dios dice que oremos en el Espíritu? Cuando usted escudriña la palabra, el Espíritu Santo la hace orar basado en la palabra. Pero si usted lee la palabra pero no tiene comunión con Dios, es lo que le llama, que es ¿qué? La letra mata. Es pura lectura, pero en sí no hay revelación, no está hablando, no se está haciendo viva por el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos escudriñar la palabra y necesitamos ¿qué? Tener comunión con Dios para que los dos juntos nos edifiquen y nos traigan el nutrimiento, como dije, el Padre es nutridor. Nos traiga el alimento que necesita en este tiempo nuestra vida. Entonces cuando leemos la palabra en el Espíritu y de acuerdo a la necesidad que usted y yo estemos pasando, nos va a hablar.
Eso es que es viva. Entonces aquí, cuando yo les estoy hablando esto, hay que escudriñar la palabra para que usted sea lo que Dios quiere. Entonces dice, en el mundo estaba. ¿Quién estaba? Jesús. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el griego, porque todo, para poder nosotros entender la palabra, tenemos que escudriñarla. Lo dice la misma palabra, que escudriñemos. En el griego, el mundo significa humanidad. No dice tierra ni la creación. O sea, cuando habla aquí, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Está hablando de la humanidad. Dios hizo al hombre, pero el hombre lo menospreció, lo rechazó. No quiso conocerle. Pero el Padre, sabiendo que había tenido hijos por medio, envió a Jesucristo para salvación nuestra. Entonces dice, pero el mundo no le conoció. ¿Quién no le conoció? La humanidad. La humanidad no le conoció. El hombre forma el mundo. Cuando dice, a lo suyo vino, o sea, ¿es a quién? Al hombre vino. Y cuando habla a los suyos no, y los suyos no le recibieron, habla de Abraham. Suyo significa igual Abraham. Y Abraham, Dios le dio una promesa que sería padre de ¿qué? De multitudes, de naciones. No habla de una sola nación. Habla de ¿qué? De una promesa que Dios le dio a Abraham para todos, para toda la humanidad. O sea que hay un mensaje para toda la humanidad. Pero está lo siguiente en el 12. Más a esa humanidad que él vino, dice, más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Por fe le recibió el pueblo de Israel, algunos, no todos, algunos. Y también se extendió después de su muerte y que descendió el Espíritu Santo a nosotros los gentiles. Entonces dice, más a todos. ¿A toda qué? A todos los que le recibieron, a esa humanidad que él vino, pero no todos le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen, que dice, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que aquel que le ha recibido y que cree en su nombre, le dio potestad ahora de ser hecho, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Recibir a quién? A Cristo. Por fe. Porque por fe hemos recibido. Porque luego dice, los cuales, o sea, nosotros no somos engendrados ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Nos engendró por medio de Jesucristo, pero nos dejó un sello, Él pagó un precio, nos dejó al precioso Espíritu Santo de Dios, del cual yo me quiero centrar hoy. Entonces dice, los cuales no son engendrados, o sea, usted y yo como hijos, no fuimos engendrados ni de hombre, o sea, ni de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dije la semana pasada, unigénito significa uno. Dice del, como del porque iban a derivar otros hijos, pero ¿qué? A través de Cristo. Vamos a ir ahí a San Juan, capítulo 14. Nos vamos a ir al 16 primero. Y en el 16, en el versículo 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahí hay una
ponen un título o un subtítulo, como usted le quiera poner. O sea que parten el versículo 4 en dos partes. Y dice, la siguiente parte del versículo 4 dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, Jesús en esa segunda parte del versículo 4 les dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Le estaba hablando a sus discípulos, que Él caminó con ellos, enseñándoles, mostrándose a ellos como del unigénito Hijo de Dios. Dice, pero ahora voy al que me envió. O sea que ahora habla de que Dios Hijo, que por Él nosotros somos adoptados como hijos del Padre. Él vino, caminó, pero no todos le reconocieron, pero sus discípulos, a Él se refería a Él, dice, pero ahora voy al que me envió. O sea que le está diciendo, hoy me voy, es tiempo que me vaya. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea que había tristeza en el corazón de los discípulos, porque ellos asumían quién va a estar ahora con nosotros, porque el Hijo había llenado el requisito del Padre en el corazón de los discípulos. Entonces ellos sentían que se iban a quedar solos ahora, que Jesús ya no iba a estar con ellos. Pero no nos quedamos solos, porque dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué estaba diciendo? Jesucristo vino aquí a que nosotros creyésemos en el Padre. Él vino a mostrarnos el camino que nos llevaba directo al Padre. Pero en ese camino es un camino dificultoso. Y como hijos vamos a pasar circunstancias adversas. Pero Jesucristo dice, es el camino. Con Él vamos a transitar nosotros. Él es ¿qué? La verdad, y Él es la vida. Él es el que nos va a dar vida. Pero Él nos muestra el camino, nos muestra la verdad y nos muestra la vida. Pero ¿quién nos va a llevar por ese camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces ahora que le dice a sus discípulos, voy a partir, ¿cómo se sentiría usted al estar con alguien que le está dando la paternidad, el amor que usted necesitaba, y ahora le dice, tengo que partir? Pero lo bueno es que le dijo, pero no los dejo solo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene ese Consolador, el que quitará la tristeza que hay en vuestros corazones. Sigamos ahí, dice, pero yo os digo, dice el 16:7 de San Juan, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá ¿qué? A la humanidad, al mundo, pero ahí dice, ve, convencerá al mundo. O sea que ahí confirma lo que yo dije de San Juan capítulo 1. ¿Qué es el mundo? Porque no creo que Jesucristo vino a convencer a los árboles, a los peces del mar, a las aves del cielo y de la tierra. No. Entonces dice, y cuando Él venga, convencerá a la humanidad, al mundo, ¿de qué? ¿Los va a convencer de qué? De pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo, no nos íbamos a quedar huérfanos. Porque ahí mismo dice, no os dejaré huérfanos.
¿Por qué Jesucristo dice no os dejaré huérfanos? Porque Él estaba representando al Padre, porque cuando no está el Padre, cuando muere un padre, nosotros nos quedamos huérfanos. Pero Jesucristo les dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendrá sobre vosotros y en vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que va a venir a hacer el Espíritu Santo de Dios? Cuando Jesús es el camino, cuando Jesús es la verdad y Jesús es la vida. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar por ese camino. Le decía a Pedro, cuando eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te llevará. Cuando eras joven significa inmadurez, mas cuando seas viejo significa madurez. O sea que cuando el Espíritu, otro lo llevaría, ¿qué? Lo va a llevar. Cuando nosotros hemos madurado espiritualmente, ¿quién es el que nos lleva? El Espíritu Santo. Porque ya no vamos, cuando éramos inmaduros, íbamos a donde queríamos. Así son los hijos. Cuando estamos en el crecimiento, somos inmaduros. Y nosotros pensamos que todo lo que hacemos es bueno. Y es por eso que los jóvenes creen que lo que hacen es correcto, porque ellos se dirigen en su inmadurez. Eso se llama joven, inmadurez. Pero cuando llegan a la madurez, se dan cuenta que desperdiciaron su tiempo por no haber pedido dirección. Entonces le dice a Pedro, pero cuando seas viejo, otro te guiará. Le estaba hablando que cuando él madurara, la promesa iba a venir en el Pentecostés y era el Espíritu Santo que lo iba a dirigir. Luego dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que por cuanto nosotros no creíamos en Él, y dice que ahí en el 1 que leímos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Nos va a convencer de que creamos que somos hijos. Dice, por cuanto no creen en mí. Nos va ¿qué? A convencer de pecado para que creamos en el Hijo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que Satanás ya fue juzgado y de eso nos va a convencer el Espíritu de Dios. No va a ser usted el que quiera convencer a su hijo, le dije la semana pasada, con sus palabras hirientes, cuando su actitud demuestra lo contrario. Yo no puedo venir y decirle a mis hijas, ustedes deben de orar, de leer la palabra. Y ellas van a decir, pero ¿cómo esta me dice a mí que ore si ni ella ora, si ni ella lee la palabra? Pero cuando el Espíritu Santo está en mí y yo oro y leo la palabra, yo no necesito hablar tanto porque ellas están viendo en mí el reflejo de lo que Dios quiere de mi vida. Pero ¿cómo nosotros queremos convencer a nuestros familiares o a la gente cuando nuestros hechos son otra cosa? Para eso es el ¿qué? El tutor que está preparando al hijo del rey. Y dice, entonces, ¿quién nos prepara para ese camino? El camino es Jesús. Pero ¿quién nos lleva por el camino como hijos? El Espíritu Santo. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice a toda la verdad, o sea, a todo lo que es verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Algo que el Señor me hablaba y me mostraba en una de las oraciones era: todo es hermoso en el Espíritu, en el caminar de Dios. Todo es hermoso y voy a dejar que el Espíritu Santo sea el que tome el control de mis labios y de mis palabras.
y venga hablando a nosotros como hijos, porque me habla a mí y le habla a usted. El Señor esta semana me estuvo hablando de que estamos en el tiempo de Noé. Y es hermosa esa palabra, porque vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y me voy a salir un poquito de lo que es el Padre y el Hijo para llegar a lo que el Espíritu Santo y Dios quiere que sepamos. Y dice en el 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, nos vamos a centrar en el 3, no nos vamos a entrar en detalle en los versículos anteriores. Y dice en el 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, o sea que Jehová tiene espíritu, ¿verdad? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él no iba a estar contendiendo con nosotros para siempre. Porque ciertamente Él es ¿qué? Él es carne. ¿Qué somos nosotros? Carne. O sea, así lo refirió Dios. Porque ciertamente Él es carne. Mas serán sus días 120 años. Este es el centro. Por causa de la maldad del hombre, y nos vamos a trasladar un poquito más ahí en el 6:5 de Génesis, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que el hombre, como dijo él, ya no voy a contender con el hombre, porque en sí los pensamientos del hombre son en sí solamente de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En un momento el Padre se arrepintió de haber hecho aquel ser a su imagen y semejanza, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero hubo un hombre, hubo un varón que halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios me hablaba esta semana y decía, pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. No. O sea que dijo, ¿qué? No destruiré la tierra de esta manera. O sea, no destruiré al hombre en sí, porque dijimos que el mundo representa a la humanidad, pero había un hombre, dice, que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y ese era quién? Noé. En el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminó. Su andar fue en Dios. En un momento, Dios Padre se arrepiente de haber hecho al hombre por la maldad, porque dice que el mal está de continuo, porque Él es carne, pero que Él ya no quería contender. ¿Y qué decidió Dios Padre? Reducir los años a los hombres, porque antes vivían muchos años, 800, 700, 900. ¿Cuántos vivió el hombre que tuvo más años en esta tierra? Entonces el Señor vio que el mal era de continuo, y Él sabía que si vivíamos todos esos años, imagínense cómo estuviera la tierra, de esa gente de malvados que vivieran 700, 800 años en esta tierra.
Sería un caos la tierra. Pero Dios Padre decide reducir la edad del hombre, y eso nos lo dice en el Salmos 90. Y quiero que usted ponga atención, porque dije que el Espíritu Santo nos dirigiera, que el Espíritu Santo hablara a nuestro corazón. Y aquí en el Salmo 90 habla de la transitoriedad del hombre, o sea que el hombre va a transitar en esta tierra, pero no eternamente, mas habla de la eternidad de Dios, que Dios es eterno, mas el hombre en la tierra, dice, es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio. Entonces nosotros transitamos aquí en la tierra, y como les dije, hay un camino, y el camino es Jesús. Pero hay alguien que nos va a guiar por ese camino cuando somos hijos. Y dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, Dios ha sido nuestro refugio, no solo a nosotros, sino que de generación en generación, porque Él es un Dios de generaciones. En Noé, ¿a quién salva? Salva a Noé y a su familia, y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, padre de generaciones. Pero Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él ha sido Dios y sigue siendo Dios. Y luego dice el 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Él nos quebranta y nos dice que nos convirtamos. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea que los años de nosotros pasan rápidamente. Pero luego dice el 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Por qué? La edad del hombre ahora son 70 y los más robustos en 80, porque se cumple aquí lo que Dios dijo, que no contendería con nosotros, sino que nos iba a reducir los años para que la maldad no se siguiera multiplicando y fuera más severa. ¿Cuántos años son ahora? 70, y en los más robustos 80. Pero dice el 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Decía el salmista Moisés, porque este es un salmo de Moisés, enséñanos, Dios, de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué es contar nuestros días? Contar hoy, contar mañana, contar pasado mañana. ¿Cómo estamos viviendo cada día de nuestra vida? Pero dice que traigamos a nuestro corazón sabiduría. ¿Qué tiene que traer usted a su corazón? Sabiduría cada día. ¿Cómo va a vivir cada día? Como hijo de Dios. Pero esto, ¿cómo lo va a hacer? Si el hombre dijo en Génesis, pues ya no contenderé, porque al final es carne. Pero ahora ya no somos solamente carne los que hemos venido a Él y le hemos recibido, porque dice a los que le recibieron y creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Ya no somos carne solamente. Ahora hay algo tan especial, que es el precioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nosotros ahora
tenemos a quien, al Consolador, al que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Aunque vivamos 80 años o 70 años o los años que vivamos, ¿vamos a qué? Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a contar cada día, que traigamos sabiduría a nuestra vida. ¿Y qué es eso de sabiduría? Yo entendí, y es lo que Dios me está revelando en este tiempo. En este tiempo que Dios dijo que nos encerráramos, y así mismo le dijo a Noé. Noé le predicó a la humanidad, pero nadie le quiso escuchar. Y el Señor, a partir de marzo, dijo: métanse en su recámara, en sus aposentos, por un poquito de tiempo, por un momento, mientras pasa la indignación. El Señor dijo, o está diciendo, estamos en los tiempos de Noé, donde Dios ha visto que la humanidad sigue en su mismo mal. Él está indignado, Él está enojado. Pero hay hijos, y Él les dijo, enciérrense por un corto tiempo, lo dice Isaías 26:20. Métanse en sus aposentos. ¿Quiénes se metieron en sus aposentos? Aquellos que son hijos. Porque va a pasar mi ira, mi enojo alrededor de la tierra. Porque Dios está cansado de que nosotros de continuo hacemos el mal. Pero habló a hijos e hijas del reino. Aquel que tiene al Espíritu Santo supo escuchar la voz y se apartó y tomó su tiempo para tener una relación de intimidad. Porque ¿qué se tiene en un aposento? Intimidad. Dice, cierra tras ti las puertas y entra a tus aposentos. Era de cerrar las puertas y tener una intimidad. ¿Con quién? Con Dios Padre. Y ahí Dios nos iba a hablar cómo estaba nuestro corazón, para que traigamos sabiduría en cada día. Él nos va a enseñar que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y yo hablaba anoche con el grupo que me reúno, lo que Dios me mostraba. El Espíritu Santo es una persona, porque Él es una persona de la divinidad, tan especial, tan sensible. Por eso dice Dios, no contristéis al Espíritu de Dios y no blasfemes contra el Espíritu de Dios, porque ese es el pecado, ¿qué? Imperdonable. ¿Y sabes por qué? Porque dice ahí atrasito que el Espíritu Santo es el que escudriña, ¿qué? El corazón de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2. Estaba hablando de San Juan 14. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 2. Y eso lo hemos leído mucho. Dice en el capítulo 2, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Le hablé de madurez. Los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Madurez significa sabiduría. ¿Y quién nos revela esa sabiduría? Dice el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios Padre. Nosotros tenemos la esencia de Dios Padre en nosotros y no nos hemos dado cuenta de la esencia bendita que mora aquí. Porque dice que Él que escudriña el corazón del hombre, o sea que Él conoce todo lo que está dentro de nosotros. Pero aún dice que
aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios Padre. Él sabe qué piensa Dios Padre, qué planea Dios Padre, qué quiere Dios Padre. En este momento el Espíritu Santo sabe todo lo que está aconteciendo en el reino de los cielos entre el Padre y el Hijo, porque Él trae, y dice ahí mismo, donde estamos, en el 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? De Dios Padre y Dios Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará, o sea, el Espíritu Santo glorificará a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto no es glorioso para usted. Esto anhelaron los profetas de la antigüedad. Tener la esencia de Dios Padre morando en nuestros corazones, quien va a ¿qué? A traer lo que el Padre piensa, cree, hace, planea. Y sabes una cosa, iglesia, algo que me contristaba y decía, oh Señor, si hubiese comprendido lo que el Espíritu Santo es, quizás viviésemos una vida diferente. Pero en este tiempo de pandemia, donde Dios dijo, métete en tu recámara y empieza a tener intimidad con tu Dios, comunión con tu Dios. Ahí yo os revelaré a vosotros, porque en la intimidad, en lo natural, hay concepción, se concibe. Y Dios dijo, en la intimidad yo te voy a hacer concebir muchas cosas. Te voy a hacer concebir el fruto que tiene que estar en tu corazón. Por eso dice que traiga sabiduría a mi corazón cada día. Porque en medio de esto, yo glorifico a mi Padre, porque en medio de esa intimidad, Él se ha revelado a mi vida y digo, wow, hoy entiendo quién es el precioso Espíritu. ¿Y por qué no lo vi desde antes? ¿Sabes una cosa, iglesia? Es hermoso y nosotros decíamos, y es hermoso porque Él se ha manifestado de siempre. Y cuando estábamos en los servicios, cuando nos reuníamos en la iglesia, decíamos, qué presencia la que está en la iglesia, qué presencia la que hay. Pero sabes, iglesia, el Espíritu Santo no quiere ocasiones. El Espíritu Santo vino a morar en ti y en mí. Y su presencia tiene que ser permanente, no ocasional. Y eso entristece mi ser, porque yo digo, ¿cuántas veces dijimos qué presencia de Dios? Pero cuando salíamos de ahí, ¿dónde quedaba esa presencia? ¿Dónde quedaba esa presencia cuando Dios no dice, ten por ocasiones la presencia de mi Espíritu, sino que dijo, Él habitaría en ti y en mí? Esa presencia tiene que estar de continuo en tu vida, en mi vida y en tu vida. Pero nos conformamos solo con decir qué presencia de Dios hubo pasado. Hay en este momento, pero cuando sales de ahí, ¿dónde quedó la presencia? Cuando Él tiene que habitar dentro de ti. Porque Él no vino en ocasiones, sino que Él vino a darte dirección a ti y a mí. A hacerte sentir que el Padre está en ti y está en mí.
A eso vino el Espíritu Santo, y es lo que hace el Espíritu Santo dentro de ti, porque Él te va a hacer saber las cosas que suceden en los cielos. Y dice, y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No dice que están viniendo, que habrán de venir. O sea que cuando tú vives en el Espíritu te va a mostrar el camino y te va a mostrar las etapas que estás viviendo, los tiempos que estás viviendo y los tiempos que se acercan, iglesia. No te conformes por ocasiones de sentir la presencia de Dios. Confórmate de que la presencia la llevas dentro de tu corazón y que Él es el que te está guiando y te está dirigiendo. ¿Hacia dónde? Hacia la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero el Espíritu Santo es el que te transita por ese caminar hasta llevarte a la vida, y la vida está en el Padre. Llegar a la meta. ¿Sabes, iglesia? Y voy a dejarlo en esto último, porque esto es extenso y me gustaría estar aquí y hablar lo que Dios ha revelado a mi vida, porque estamos en los tiempos de Noé y solo los justos. ¿Quién es justo? Dice el Señor, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Tenemos que dejar que el Espíritu more, su presencia camine con nosotros en todo tiempo. Cuando me levanto, cuando camino, cuando estoy en cualquier lado, el Espíritu Santo tiene que estar en mí. Su presencia la tengo que sentir segundo a segundo, minuto a minuto. Qué hermoso. Y vamos a ir a Mateo 24. Y ahí lo voy a dejar porque tengo que dar lo que Dios me ha dado. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo. Hablaba del templo literal de Jerusalén, pero también hablaba del templo espiritual. Que ese templo terrenal iba a ser destruido y fue destruido por los de Babilonia. Y hasta hoy dice que los judíos están construyendo ese templo, pero Dios ya no habita en templos hechos de hombres, sino que habita en tu corazón y en mi corazón a través del Espíritu Santo. Y aún los judíos esperan al Mesías, pero el Mesías ya vino y volverá, pero para llevar a su iglesia. Pero mira, acortó los tiempos por causa de la maldad del hombre. Y aquí dice, en el 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La maldad se ha multiplicado y el Señor ahora no solo acortó la edad del hombre, sino que ahora ha acortado el tiempo. ¿Qué decía en el Salmo 90? 1000 años son como un día y pasan como una vigilia. 1000 años son como un día para Dios. Dios ha acortado el tiempo ahora. Estamos en tiempos proféticos, en tiempos en que el Hijo del Hombre va a aparecer. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Cuándo? No. Pero dice que el que mora en mí, la paternidad que el Padre envió a habitar en mí, Él me hará saber las cosas que vendrán. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5 que esto no nos agarrará desprevenidos. La venida de Dios no nos agarrará desprevenidos a los que portamos aquel que es la esencia de Dios Padre, y que Dios Padre te lo ha dejado a ti y me lo ha dejado a mí para que sepa los tiempos, y como hija e hijo del reino
no camine vanamente, sino que camine en la verdad que es Él. Amada iglesia, deja que el Espíritu Santo tome la actitud en el Padre en ti, para que no camines vagamente, sino que camines cada día en la presencia del Consolador, de aquel que lo sabe todo, que sabe lo que ha de venir. Y ya los tiempos como los años se acortaron por causa de la maldad del hombre, y aún el hombre no quiere entender. Mandó Dios hablar a nuestros corazones que nos encerráramos, porque ahí nos iba a hablar y ahí se iba a sentar Él en nuestro corazón. Pero muchos no escucharon lo que Dios hablaba. Pero los que son hijos, ¿qué dice Juan 10? Las ovejas conocen su voz y lo siguen. Las ovejas conocen al pastor y el pastor las llama por nombre y las ovejas salen en pos de Él. Nosotros como hijos estaremos escuchando la voz del Padre. Hemos reconocido la voz del Padre, porque si no la reconocemos, aún seguimos sin paternidad. Cierra tus ojos, lo voy a dejar aquí. El tiempo se ha cortado y la venida de Cristo está a las puertas. El Espíritu Santo te hará entender cuando Él habite completamente en ti para llevarte a tu futuro, y tu futuro es con Él. Cierra tus ojos, cierra ahí tus ojos, Ezequiel. Querido Padre Dios, en esta hora te doy gracias, mi Rey, porque tú eres bueno y nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tu palabra dice: puesto los ojos en ti. Padre, a Noé lo hiciste hacer un arca y colocaste una ventana hacia arriba, porque no querías que Noé viera lo que estaba aconteciendo alrededor. Y nosotros muchas veces estamos poniendo nuestros ojos en lo que está alrededor y estamos quitando la vista del Padre. Y el Padre ha dejado a su Espíritu para que nos dirija en pos del camino. Te doy gracias, mi Dios, en esta hora, porque tú eres bueno, mi Dios, y porque para siempre es tu misericordia. Háblanos, Padre. No nos dejes de hablar, Espíritu de Dios. No nos dejes de hablar. Maravilloso Espíritu Santo. Santo, santo, santo eres tú. Bendito Dios, gracias. Porque vamos por el camino por medio de tu Hijo Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Trae la visitación a nuestras vidas. Oh sí, Dios Padre, gracias, gracias por tu paternidad. Y sigue ministrando a los que están en ese medio como sigue ministrando mi vida, para que logre entender por completo la necesidad de tu presencia todo el tiempo en mi vida y no por ocasiones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por haber dejado al precioso Espíritu habitar en nosotros. Gracias. Que Dios me los bendiga, amada iglesia. Y si Dios nos lo permite y nos da vida, nos veremos el domingo. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias.